Hola, ¿cómo están? Ya, voy a hacer la clase grabada sobre la explicación de la unidad. Ya, nuestra nueva unidad se llama tacto y textura. Arriba va a quedar este libro que se llama Sense World, medio que intriga al hombre, y que habla sobre los sentidos, sobre la historia de la humanidad, un poco, sobre eh, varias cosas que son muy importantes. Queda como texto obligatorio, no es tanto, son 56 hojas y tiene harto monito, ¿ya? Así que no es tanto texto, pero para que puedan entender más a cabalidad lo que voy a mostrar ahora y que básicamente es con lo que vamos a trabajar. Entonces hay que concientizarse y tal vez ahondar un poco más en los conocimientos, ¿ya? Eso va a quedar ahí, ténganlo presente. Bueno, a lo que vamos. Taller de tacto y textura. ¿Ya? Pensemos esto en general, nos sirve para un poco replantearnos como diseñadores. El sentido del tacto, ¿ya? Tiene varias atribuciones en nuestro cuerpo y en nuestra percepción, ¿ya? El primero como al nacer, al empezar a sentir el útero, y el último al morir, ¿ya? La vista la podemos perder antes, el gusto también, varias cosas, pero el sentir se siente, ¿ya? También ya hablemos sobre la parte que maneja el tacto. Sentimos sensaciones, pulsar, temperatura, el dolor, picazón, y también el tacto, el que nos permite entender cómo nos manejamos en el espacio, ¿ya? Cómo nosotros nos podemos mover. Esa gente que es media torpe, tiene problemas de percepción de repente con el espacio, pasa a llevar mucho las cosas, ahí tiene como un problema también al tacto, tiene algo relacionado con eso. Eso se podría desarrollar algo para poder mejorarlo, todo tiene mejora, ¿ya? Entonces, si lo vemos como un comunicador esencial para nuestro cuerpo y para el ser humano, no podemos pensar que el diseño solamente va a entrar por los ojos o por el oído, como son las producciones audiovisuales, ¿ya? El diseño se diseña para todo el cuerpo, para todos los sentidos, ¿ya? Entonces, vamos a profundizar y vayamos un poquito más allá. Nuestro cerebro, hasta ahora, y como ya les había dicho, trabaja con la arquitectura de la información, y eso es como cómo se ha ido nutriendo nuestro cerebro con diferentes experiencias al vivir, y nos entrega conocimientos para poder nosotros interactuar con el mundo, y eso se va mejorando, y por lo cual nosotros a veces por algo tenemos como ciertas ciertos cuidados con ciertas cosas porque sabemos cómo reaccionan, etc. Entonces aquí un experimento es una llave que tiene una función única, ¿ya? Que le colocan diferentes texturas en el cabezal. ¿Esto para qué? Para identificar el espacio al cual son, ¿ya? Nosotros, el tacto nos conduce a un lado del cerebro donde se viven y se almacenan las sensaciones de las experiencias. Entonces, por ejemplo, tocar algo peludito, limpio, suave, nos va a remontar a algo que podría, por ejemplo, ser la pieza, ¿ya? Un lugar de descanso. O si algo más cuadrado, si algo más la cocina, si algo con aquí una madera, el escritorio. Va a depender, va a depender de la persona también, pero no lo podemos dejar de tomar en cuenta, porque el cerebro funciona básicamente así. Una frase, aquí en Lucas, esta presentación la hizo en Lucas, esta no la hice yo, ¿ya? Aquí dice, tacto es una de las formas de explorar la estética de un objeto y la dimensión del confort. Claro,
nuestro cerebro se dicta hacia experiencias que ya existen y nos remonta básicamente si algo es duro es que va a ser un lugar rígido y que tal vez no va a ser tan cómodo. Pero en este caso, abramos los ojos y una banca que es dura va a ser lo más cómodo para poder sentarse. Entonces, el, el discurso se puede ir cambiando por la utilidad, por la dimensión de lo que está tratando de ser y proyectar. Aquí un bloque concreto, claro, aquí tiene unas pequeñas terminaciones de madera abajo, pero básicamente el concreto lo vemos como algo cómodo, pero en este caso se transforma en algo cómodo, porque también tiene que cumplir otras necesidades que vendrían siendo la durabilidad, por ejemplo, que se conserve bien en exterior, yo creo que eran condiciones para poder hacer un diseño así. Claro, la función educativa a través del tacto, tenemos funciones como que aprendemos a través del tacto, nosotros, como seres humanos, y la emotiva, respuesta inmediata y automática emocional, a los recuerdos, a cosas y a experiencias. ¿Ya? Muy bien esa imagen. Como diseñador uno puede comunicar una emoción al usuario, transformar el producto en una experiencia emocional. Claro, en este caso tenemos unos maceteros intervenidos o hechos como si fueran legos. Incluso hay un personaje inserto, ¿ya? El Lego tiene una textura, tiene una materialidad, pero a la vez ya también como recurso visual se ve muy bien, ¿cachai? Tiene unas perforaciones, tiene que tener resuelto varios temas que es para mantener eso y que no se pudra, yo creo. Pero como idea de la textura, solamente la textura, porque no son bloques, pues, no son bloques chiquititos, está armado como con unas grandes formas, nos evoca a los juegos y claramente, mira ahí tiene una escalerita, eh, genial, ¿ya? Ahora bien, la configuración geométrica y las atribuciones físico-químicas de la superficie o material. Hay que entender la necesidad y todo. En este caso yo creo que se mezclan varias cosas que sí podemos como tocar. Uno, necesito fraccionar una barra de chocolate, ¿ya? Tengo la propiedad de que es la misma matriz, pero ya sirve en diferentes ocasiones por los diferentes sabores, ¿ya? La barra de chocolate tiene una propiedad porque tiene una barra que es a la temperatura, si está todavía alta, se puede hacer unos moldes, que es más fácil que hacer un grabado o ocupar una máquina de precisión de repente. Ya hay hartas cosas como que podría, pero también aquí hay un juego en textura, relieve, geometrización, hay mucho trabajo en miniatura. Avancen un poquito más. Miren, hermoso lo que lograron hacer. Y claro, no creo que cada pedacito sea de un sabor distinto, no, por la barra completa, pero sí a una persona es una experiencia. También deja de ser solo el sabor, pasa a ser la experiencia. Yo creo que eso es lo que como diseñadores debemos buscar, como poder potenciar algo y no simplemente que se quede ahí como en el nivel básico. ¿Ya? Acá dice algo. Los elementos constructivos, su forma, tamaño, orientación y distribución serán percibidos. Claramente, tenemos la capacidad de leer con las manos, de leer con la vista. Y aquí además el gusto, el olfato. Son varias sensaciones otorgadas en un producto que por eso la comida le va siempre bien, llega por muchos sentidos de uno. Las propiedades fisioquímicas son las que tienen los objetos y todo su haber, según el material va a ser y según el contenido, porque algunas son blandas, otras son más duras, unas son moldeables, unas se trizan, unas pueden cambiar de color, otras cuesta más, hay que hacer un preproceso, todo, ¿ya?
Aquí la gente percibe o predice las características correspondientes a cada uno de los atributos de una superficie a través de la información sensorial de nuestra experiencia, un proceso llamado percepción de factores. Claro, nosotros cuando tenemos ya conocimientos, tocamos algo, podemos decir, oh, esto es suave, oh, esto es más rico, se siente bien, oh, esto es áspero, oh, esto me pincha, ¿no? Entender la relación entre los atributos físicos de un material y la respuesta psicológica del usuario de un material, yo creo que es parte de, para poder comunicar. Entender esa relación es básica para poder ir viendo un poquito más allá en la relación y en el reconocimiento de cosas. En diseño gráfico, la textura en su mayoría visual, claro, pero crea ilusiones físicas y tiene un rol significante en la creación de los elementos visuales. Claro, aquí un tipo de imagen creando una textura, pero es una imagen, logra transmitir la rigidez o la sensación de en cambio el otro que fluye, o sea, claramente hay algo mucho más geométrico y algo mucho más fluido y deformado. Estos son unos cuadros, son como fotografías cortadas o deformadas. Ahora lo estoy entendiendo un poco mejor, me gusta el contenido. Ya verás claramente, en diseño gráfico podemos comunicar de forma muy amplia, muy amplia, a través de lo visual. Pero si a lo visual, porque esto es una imagen, le agregamos la otra experiencia, ufa, ahí empieza a sumar. Por ejemplo, yo creo que sí tiene que haber, ya, aquí, ya, sí hay. Ya. La textura decorativa, que vendría siendo, es la textura en el diseño gráfico. Yo creo que ese debería ser el encabezado y cómo colocarnos. Ya, sí, pues, lo impreso, lo que es visual, lo que está plano todavía. Pero tenemos una que es una textura decorativa. Aquí tenemos una, oh, qué hermoso. Estas cajas de fósforo que tienen el encendido tanto por arriba como por los lados. Maravilloso, son muy lindas. Y la textura tiene una utilidad. O sea, podrían haber colocado un bloque completo, pero también no lo hubiera sumado al diseño. Yo creo. Pero aquí dice, decora una superficie subordinada a la forma, claramente, porque en este caso una textura decorativa es decorativa, no es funcional. ¿Ya? Pero sí siempre es suma, yo creo que es mucho, tanto como visual como en textura, una textura, una geomatización, de fragmentación, ese tipo de cosas que también vamos a ver. La textura en sí misma puede ser removida con facilidad de la superficie sin afectar la forma y su relación con el diseño. Claro, son rígidas, regulares y irregulares, pero mantienen una uniformidad. En este caso, claro, puede seguir siendo esa lámpara la misma forma y no tener esa textura y va a seguir sirviendo de todas formas. En este caso, porque si ese material tuviera una transparencia y proyectar una textura es distinto. Aquí no va a proyectar esa textura porque no tiene esa transparencia. ¿Ya? Vamos más allá. La textura espontánea. No decora una superficie, pero es parte del proceso de creación visual. Forma y textura no pueden separarse, porque la marca de la textura son las formas. Trazos manuales o formas accidentales contienen textura. Ya, de repente, la maniobrabilidad del grabador puede, logra tener una espontaneidad por el manejo de la agulla. Las texturas de los muros, hay muros como que los pintores le otorgan texturas, no sé, diferentes, embarronado, crispeado, ese como puras puntitas, ¿ya? Las texturas espontáneas, que también a veces podría ser la terminación de una plancha de madera, que resulta ser lo que es nomás. Así. Ya vamos con más allá. Ahí está.
La textura mecánica es la creada por el medio de reproducción o técnicas de acabado disponible. No está subordinada a la forma. Lo que nosotros podemos hacer con Illustrator, podemos mandar a hacer un puño en el cual va a hacer sobre relieve y hace este tipo de hermosas sensaciones, porque claramente una papelería que tenga más terminación manual, tiene un mayor valor, pues esas son las cosas que uno guarda, ¿ya? Y como que tiene una belleza en especial. Las que son impresas en liso no siempre es lo mismo, o por ejemplo que tenga diferentes terminaciones, porque esta es una textura mecánica, pero lo que otorga el barniz de reserva también es una textura, ¿ya? Es una propiedad de textura y le suma enormemente al trabajo. Hay que ver en qué trabajo y cómo ocuparla, claramente. Hay que hacer la investigación antes, porque no la va a ocupar si no es necesario y si no suma. Más allá, diseño de producto. Los tres elementos principales son el color, textura y forma. ¿Ya? Un diseño de producto. Una caja. Tengo tantas. Diseño de producto. Diseño de productos. Una caja tiene a... ¿Cómo se llama este personaje de Pokémon? ¿Ya? Tiene diseño, tiene una característica porque la caja, si la abrimos, tiene una forma, tiene color. ¿Ya? La textura tiene una textura, ¿por qué? Porque se recorta, o sea, viene un prepicado y ¡tac! Se saca, y por eso la tengo, porque suma. No me acuerdo cómo se llama ya, pero ahí lo buscamos, ustedes me lo van a decir, ¿cierto? Cambia de textura y material sirven para crear al consumidor, resaltar aspectos del diseño, claramente. ¿Ya? En diseño textil, el diseño textil importa la textura, ¿cierto? Importa la textura y la utilidad. Las telas, o sea, hay un mercado mundial de eso, ¿ya? Entonces las telas tienen terminaciones, tienen propósitos, tienen despropósitos, pero ya hay de todo, de todo. Es como un mundo tan grande, pero a partir de hecho de materiales que sirven para esto. Por ejemplo, hacen cuero de mango, hacen cuero de piña y le imprimen texturas de animales para emular, ¿cachai? Que es tan importante que parezca que realmente es un tipo de cuero que al final lo que tienen que hacer es colocar estas condiciones en algo que es vegetal, porque la mente del ser humano, su arquitectura, le hace pensar que una piel de animal es mucho mejor que un material trabajado por la mente humana. ¿Ya? Y entonces, y para poder venderlo, le colocan esto. Entonces, sí es importante. Y eso comparte un poco tanto el diseño textil, porque son con los que hacen zapatillas, con los que hacen chaquetas, y también con la textura. Tan importante en un mercado billonario. ¿Ya? Vamos allá. Ay, qué hermoso. Aquí ni siquiera esto no es braille, ¿ya? Simplemente es un libro que está impreso sobre relieve. Claro, unas terminaciones hermosas. ¿Cachai? Mira, la mayoría de los libros que tienen estas condiciones son muy bonitos, pero son piezas de diseño. Algo así no se lo vaya a dar a cualquier persona. Se lo da a cualquier persona, termina sucio, porque además no está impreso en un papel, es un material más áspero, pero sí logra su cometido, que son libros objetos, ¿ya?
pero sí comunica, es una bonita pieza, es una bonita como investigación de diseño. Aquí podemos ver las sensaciones otorgadas por la textura o la profundidad que logra esto, la textura que hace el recubrimiento del mueble, la textura proyectada por estos objetos sobre los muros y también la misma textura que le otorgaron a las pantallas que recubren esto. Muy simple, parecen frutos cayendo. Ahí, ahí se ve que no es como frutos, son más geométricos. Muy lindos los ejemplos. La textura ahí del bisonte y con las letras metiéndose levemente entre su pelaje, que hace esa sensación. Un papel aquí, mira qué lindo esto. Yo hice algo similar el semestre pasado, no lo había visto esto. Japón. Es como una exposición y el papel ahí cortando, envejeciendo, dando una sensación a la utilidad de las texturas en el mundo. Son estas personas que, esto en Alemania, ¿dónde? Bueno, tanto en Alemania, en Japón, hacen tapas de alcantarillados con los nombres de las calles. Y hay personas que hacen esto, pues, que le echan tinta de grabado y de ahí básicamente imprimen ropa con lugares de la calle y cosas así. Es bastante hermoso lo que se hace. Aquí está en Japón. Las tapas de Japón son bastante más lindas. El Lucas colocó, ahí está, y ahí nos cagó y nos colocó de nuevo la de aquí. Ah, pero está bien, se entiende, ¿cierto? Las texturas ahí como si fueran estas partes de la bici, de la cadena, los eslabones. Esta es una caja que saca, no sé lo que es. ¡Wow! Una textura textil. Qué interesante eso. Es muy de moda, eso sí, como moda de pasarela. Tal vez no algo que ocuparía la gente, aunque uno nunca sabe. Si te cae ni West. Vamos un poquito más allá. Este es un gráfico de que siempre como que parece que pasa a los grados opuestos. Si es más etérea o es más densa, si es más suave es más áspera, si es más pesada es más liviana. En- Vendría siendo como una tabla para poder entender los extremos y las diferencias. ¿Ya? Ahora bien, entendamos. ¿Qué es un volumen? Un volumen es algo que tiene para nosotros por mínimo tres dimensiones, ¿ya? Largo, ancho y alto. Ya no nos vamos a ir a lo obvio, que dice punto vértice donde se juntan los planos, línea o borde donde se juntan los planos, plano superficie que determinan los límites en el volumen. ¿Ya? Porque como buenos diseñadores todo volumen lo podríamos dibujar, ¿ya? No es tan etéreo. Nosotros podríamos eso que un sueño llevarlo a un 3D o a lo que queramos, a una construcción. Eh, los límites del volumen, claramente. Pueden ser sólidos, un espacio contenido cerrado por plano. Claro, un volumen básicamente puede ser una caja, ¿ya? O esta caja puede estar rellena de algo. En verdad, el volumen es el espacio que ocupa y las dimensiones que son propias de este, ¿ya? Recordemos eso. Los sólidos primarios, tenemos una esfera, la primera forma con la cual podemos crear la mayoría de las cosas que hacemos, una esfera. En un plano vendría siendo un círculo,
¿ya? Pero la esfera es el volumen. El cilindro es estable, más estable que la esfera, porque la esfera seguiría girando, porque tiene un lado por donde se puede parar. Hay algunos dibujos muy ñoños, pero claro, si un rollito se puede mover, ya tiene esa característica, una cuerda, un cilindro, si se corta muy chiquitito, o una cuerda dura, o en verdad un cable, o una cuerda, se abriría, ¿ya? Un cono tiene una forma particular, que tiene, que es un cono, las puntitas de los pancakes, ¿ya? Eso se podría describir como un cono. Y también los cilindros del helado se podría describir como un cono, y así un montón de elementos, ¿ya? Recordemos que son palabras, aunque parecen sencillas, es para ocuparlas cuando corresponde. Básicamente son conocimientos bastante básicos esta parte, pero que en verdad nos ayuda a poder comunicarnos correctamente y como debería ser, ¿ya? No como hoy, como esta forma. Yo creo que está bien. Una pirámide similar al cono, pero debido a sus caras planas es estable en cualquiera de sus lados, salvo sus vértices. Recordemos que puede ser una pirámide de 3, 4 lados o un poquito más, yo creo que también podría ser, y aún sería considerada pirámide, ¿ya? El cubo, forma estática que carece de movimiento o dirección aparente, estable excepto cuando se apoya en una de sus esquinas o bordes. Entonces, es distinto colocar flotando un cubo, estoy pegando la lámpara, a que colocarlo en una posición rotada. Ahí es como que uno sabe que no está estable y que se va a seguir moviendo, ¿cierto? Las formas nos dan tantas posibilidades. Transformación de subtracción. Buscamos continuidad en las formas que vemos en nuestro campo visual. Tenemos la tendencia a contemplar una forma y visualizarla en su totalidad. Eso es como una propiedad de la vista humana. Uno como que cierra las formas o las construye. Cuando formas regulares pierden fragmentos de su volumen, las percibimos como incompletas. Estas son las formas subtractivas. Los sólidos primarios se adaptan bien al tratamiento subtractivo, retienen su identidad formal si porciones de su volumen son extraídos sin deteriorar sus bordes, esquinas o perfil. ¿Ya? Claramente a esto se refiere. Como que nosotros seguimos viendo un cuadrado si nos restan una parte, ¿ya? En este caso, seguimos viendo el cuadrado y seguimos viendo la forma cilíndrica. ¿Por qué? Porque son formas simples. Si fueran formas más irregulares, realmente se perdería su contorno y su entendimiento de la forma. A eso vamos. O sea, si nosotros seguimos trabajando con formas simples, podemos seguir comunicando y evitar el deterioro del elemento y que se siga entendiendo. Sustraer una porción de su volumen dependiendo de la extensión del proceso, el volumen puede perder su identidad inicial. Claramente. Si básicamente en este contexto yo saco un cachito, no pasa nada. Pero si ya saco un cuadrado, deja de ser. Pasa a ser un arco, una L. ¿Ya? Es más una L que un cuadrado. En el otro caso sigue siendo un cuadrado con la primera sustracción. ¿Ya? Surge ambigüedad en la identidad original de la forma si una porción que altera los bordes o perfil es removida. Entonces, significa que si nosotros queremos hacer transformaciones reales, tenemos que hacer mayor nivel de intervención de los objetos, básicamente. ¿Ya? Estos son cortes. Sustractiva. Vamos a sacar puras pirámides en la esquina, la sacamos todas las esquinas, la forma se deconstruyó. O sea, hay la primera forma de
transformar objetos entre ellos sería la subtractiva, una transformación subtractiva. Y luego tendríamos la transformación aditiva, que podría ser sumando los volúmenes. Lo mismo que hicimos en plano en Illustrator, ahora pensémoslos con volúmenes en 3D. ¿Ya? Esta forma de sumar elementos va sumando textura, ¿ya? Y volúmenes. O sea, tenemos algo con lo cual podemos interactuar. A eso vamos a ir pensando, ¿ya? Cara a cara, entrelazada, existen formas de poder unificar y, ¿cómo se llama? Hacer como una suma aditiva de los elementos, en la cual a veces podemos seguir respetando la forma inicial y que sin embargo se potencien ambos elementos, ¿ya? Es como eso es el ejemplo acá, ¿ya? Porque sí podemos sumar y claro, también podemos restar, pero en este caso solamente estamos sumando. Aquí formas aditivas en las cuales este ser se adhiere, estos conos se adhiere a formas geométricas mucho más establecidas, ¿ya? ¿Cuál es su utilidad? Esto yo creo que es más algo de cocina, algo tiene que ser decorativo. Formas aditivas. Formas aditivas que podría ser la arquitectura, ¿cierto? De pura figura y geometrías básicas, pero es la adición de... y entendiendo que también puede ser esta caja vacía o esta caja en parte llena. Todo eso es un juego de los naipes para hacer mejor el juego. La Saku me está mirando desde el pasillo, me está mirando con cara juiciosa. ¿Qué está haciendo hablando solo? Tamaño. Las dimensiones físicas de alto, ancho y profundidad determinan las proporciones de una forma. La escala es determinada por su relación con otras formas. Ya, la escala, claro, se va a relacionar con las otras formas porque si es más grande o más chica. Ahora, la escala real es una sola, ya entendámoslo así. La escala real es la 1 es 1, que 1 centímetro es 1 centímetro, 2 centímetros son 2, 10 centímetros son 10. Claro, podemos escalar esto, pero entre ellos van a tener proporciones estos elementos y hay que entender cómo se interactúan estos elementos para poder configurarlo y armar algo más potente. Posición, la ubicación de una forma relativa en su campo visual y en el espacio. Orientación, la dirección de una forma relativa al horizonte y otras formas. Esto es lo que nosotros hacíamos con el eje X e Y en Illustrator, ¿ya? Inercia visual, depende de su geometría y como su orientación relativa al horizonte, la fuerza de gravedad. Ya, claro, se refiere a que esto está cayendo hacia allá y esto puede caer hacia los dos lados porque nosotros lo vemos que está con el horizonte al medio, pero es que esa forma por inercia y por gravedad va a tender a caer. Porque nosotros hemos visto a lo largo de la historia que esas cosas no se quedan así porque va a pasar un viento, ¿ya? Significa que nosotros sabemos si queremos dar tensión en una escena, si dejamos situado un elemento parado y que podría llegar a desplomarse en cualquier momento. ¿Cae en lógica? Sí, pues cae en lógica, ¿ya? Color, es el atributo más distinguido, el color, la intensidad, el volumen, una cara más oscura que otra. Este es solo el delineado. Va a afectar que sea solo delineado, va a afectar que esté en semitono, va a afectar que sea en una materialidad X o Y. Todo, porque también afecta los volúmenes. Textura, la calidad visual y táctil dada a una superficie. Afecta la forma en que la luz es absorbida y reflejada. Claramente, todo lo que afecte a un volumen, nosotros como nos hemos dado cuenta, vamos a una parte que se llama textura. La textura va a influenciar directamente en la experiencia del espectador. Ya, eso es el contenido. El contenido.
no les voy a dar todavía, porque no lo íbamos a hacer. No les voy a dar todavía el adelanto, porque el día viernes vamos a hacer una experiencia y a partir de esa experiencia vamos a crear lo que es el próximo trabajo, ¿ya? Entonces, mañana martes, vamos a... Quiero revisar sus láminas. En modelos vamos a revisar las láminas porque voy a ayudar a los chicos de Lucas a revisar sus láminas. Y yo creo que todos tenemos que ir avanzando igual. Yo soy profesor de todos por igual, así que es lo más justo. Así que llévenlo casi terminado o terminado, así lo revisamos. Necesito buena fotografía y buen registro de las imágenes. Eso, cabros, un abrazo, espero que estén bien, que tengan un buen día y nos vemos mañana martes. Chavela.